Feliz noche, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera epístola a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. La palabra de Dios dice así: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. En el contexto de la segunda venida de Cristo, el apóstol estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. Podríamos hablar mucho de eso, pero no es el tema. Pero el apóstol le está diciendo, en el contexto de la segunda venida de Jesús, está diciendo que habrá al final, cuando sea la venida de Jesús, habrá dos grupos de salvos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ese es un grupo. Y el otro grupo es aquellos que no han conocido la muerte, es decir, aquellos que estén vivos cuando Jesús venga. Y está hablando ahí de dos grupos. Del grupo de los vivos, el libro de Apocalipsis habla acerca de un grupo especial, del grupo de los vivos. Y Apocalipsis le llama el grupo de los 144,000. También el libro de Apocalipsis presenta 3 cuadros al respecto, y el primero es el cuadro del sellamiento, que lo encontramos en el capítulo 7. También encontramos otro cuadro del mismo grupo de los 144,000, que no se refiere ya al sellamiento, sino que se refiere al carácter que debe tener aquel grupo, o el carácter de esa generación del último tiempo, refiriéndose a los 144,000. Y luego hay otro tercer cuadro, y es cuando habla acerca de la victoria de los 144,000 sobre la bestia, sobre la imagen, sobre la marca y sobre el número. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Y habiendo dicho esto, vamos a ir y vamos a leer versículos 14, 15 y 16. Apocalipsis capítulo 6, versículos 14, 15 y 16. Y dice así: el cielo se fumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y todas las islas fueron removidas de su lugar. Versículo 15: todos se escondieron en las cuevas y en las grietas de los montes, lo mismo los reyes de la tierra, que los príncipes, los ricos, los capitanes, los poderosos, lo mismo los esclavos y los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndanos de la ira del Cordero.
versículo 17. El gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Y sobre esto vamos a estudiar un poco esta noche, porque Apocalipsis nos describe un acontecimiento que es un acontecimiento terrible que viene enlazado con la segunda venida de Cristo. Y dice que el cielo se enrolló como un pergamino y todos los montes, las islas cambiaron de lugar y todos, dice, se escondieron en las cuevas y para referirse a toda la humanidad, habla de los reyes, habla de los príncipes, habla de los ricos, de los capitanes, de los poderosos, de los esclavos, de los libres. Pero decían algo importante y decían a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira de Dios. Pero de ahí surge una pregunta. El gran día, dice, de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse o permanecer firme? Cuando nosotros nos vamos al griego, el permanecer, la palabra permanecer, ¿quién permanecerá en pie? ¿Quién permanecerá o quién podrá mantenerse? Es el antónimo, o sea, el opuesto a la palabra caer, al verbo caer. Entonces, cuando dice ¿quién podrá mantenerse?, la Biblia en varios pasajes, y vamos a ir rápidamente, en el libro de San Marcos, capítulo 3, luego vamos a regresar a Apocalipsis. San Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Vamos a ir rápidamente, capítulo 3, 24 y 25. Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Utiliza el mismo verbo. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. En Lucas capítulo 21 y versículo 36 también repite ese verbo. Lucas capítulo 21 versículo 36. Y dice: por lo tanto, manténganse siempre atentos. ¿Lo tenemos? Y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Ve aquí qué es lo que está diciendo aquí. Aquí dice: tengan cuidado, por lo tanto manténganse como siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que ha de suceder. Y utiliza el mismo verbo de mantenerse. ¿Quién podrá permanecer en pie? Y las respuestas nosotros las encontramos en el siguiente capítulo. Vayamos otra vez al libro de Apocalipsis, ahora en el capítulo 7. En el capítulo 6 termina con esa pregunta: ¿y quién podrá mantenerse en pie? Y en el capítulo 7 dice: y después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. Y vi también a otro ángel que venía por donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello. ¿A dónde dice la Biblia? En la frente. El versículo 3, ¿verdad? Y no
hagan mal, no les, hasta que les hayamos puesto un sello en la frente. Antes de explicar lo del sello, hemos de recordar que cuando la Biblia habla de juicio, unos dicen que es un solo juicio, otros dicen que un solo juicio dividido en 3 partes, y otros dicen que son 3 juicios. Pero la Biblia dice que hay una parte del juicio que es el juicio previo a la segunda venida de Cristo, que nosotros conocemos como el juicio investigador. Luego está la otra parte del juicio donde son juzgados aquellos que no fueron redimidos después de la segunda venida de Cristo durante el milenio. Y luego habla de otro juicio que es el juicio al final del milenio, donde Satanás, la bestia, son destruidos por completo. Ahora bien, aquí dice, ¿quiénes podrán permanecer en pie? Y entonces el panorama que describe el capítulo 7 dice que el ángel les dijo a los otros que se les había dado poder: no les hagan daño hasta que hayamos sellado, ¿qué cosa? Su frente. Hasta que hayamos sellado su frente. El sello, nosotros sabemos que significa pertenencia. El sello es como un nombre que identifica. Pero en este caso, el sello no solamente está identificando a un grupo. El sello no solamente está identificando, no solo está diciendo pertenencia, me pertenecen a mí, sino que hay algo muy importante. Ahí mismo en el capítulo 7 dice que ellos debían estar sellados para poder evitar ser, ¿qué cosa? Destruidos. Entonces ahora el sello también se convierte en un elemento sumamente importante para proteger sus vidas. Y dice, no les hagan daño hasta que los hayamos sellado en su frente. Y el trasfondo de Apocalipsis 7 nosotros lo encontramos en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 8, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 8, el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, habla de destrucción. Ezequiel en el capítulo 8, no lo vamos a leer todo, pero dice allí, que tiene relación con los sellos, dice, entonces vi que 6 hombres, leo en el capítulo, en el versículo, bueno, está en el capítulo 8 y también en el capítulo 9. Entonces vi 6 hombres que venían por el camino a la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno tenía en la mano un instrumento destructor. Entre ellos había un hombre vestido de lino y que traía en la cintura un tintero de escribano. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de aquel querubín sobre el cual había estado. Se detuvo en el umbral del templo, y allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino y que tenía una cinta y un tintero de escribano, y le dijo: pasa ahora por medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de quienes gimen y claman a causa de todas las cosas repugnantes que cometen en ella. Ya el capítulo 8 había descrito qué era lo que habían hecho. Dice que aquellos que eran del pueblo de Dios se habían dado vuelta y habían dado la espalda y estaban adorando. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde no debían adorar. Estaban adorando al sol. Por eso decimos que esto tiene relación con Apocalipsis 7. La respuesta del capítulo 6, y dice
estos son. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Dice el último texto del capítulo 6. Y el versículo 7 dice, estos son los que deben ser sellados. En Ezequiel 9, lo que yo estaba leyendo, está diciendo que el sello identifica a los fieles, pero que los identifica para protegerlos. Fíjense que yo creo y pienso que el objetivo de estos temas no solo dar información, porque nosotros tenemos toda la información en la Biblia, sino hacer una reflexión. Hay personas por ahí, por ejemplo, que hablan acerca del sello, y el sello es muy abarcante, porque el sello tiene que ver con algo muy especial, y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con el carácter. Los sellados deben tener el carácter de Dios. Por eso habla de un sello, ¿a dónde? En la frente, en la mente, simbolizando el cerebro. Ahora bien, ¿por qué mucha gente que no entiende esto dice es que los adventistas del séptimo día solo hablan del sábado y no hablan de nada más? Porque quizás es la forma en que nosotros transmitimos esa idea. Si bien es cierto, el sábado es el sello que nos distingue y que va a distinguir al pueblo de Dios en el tiempo final, pero también hay algo importante, que el adorar a Dios en el día que Él ha dejado también es parte del carácter de Dios. Y entonces nosotros no podemos dejar de lado también lo otro. ¿Cuáles son esas características? Habrá una escena grande de confusión. Habrá una escena y un tiempo de angustia que le llama la palabra de Dios, pero tiene que ver con el carácter. Ahora yo quiero que vayamos a uno de los libros de los profetas menores, al libro de Joel. Joel, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, vamos a dar tiempo. Joel está por ahí, es de los profetas menores, está después de Oseas y antes de Amós. Joel capítulo 2 versículo 11, y dice: el Señor mismo da las órdenes al frente de su ejército. Ustedes recuerdan cómo también Mateo habla y describe la segunda venida de Jesús. Dice que Él vendrá en las nubes, ¿con qué? Con su ejército de ángeles. Y dice, muy grandes son sus batallones y fuertes son los que cumplen la orden. Grande y terrible es el día del Señor. Y hace la misma pregunta: ¿quién podrá resistir? Grande es el día del Señor. ¿Quién podrá resistir? Recuerde que el tema que nos trae ahora es contestar esa pregunta: ¿quiénes se mantendrán en pie? Y si viene grande día terrible del Señor, ¿quién podrá resistir a ese día? El versículo 12 nos dice: por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón, con ayuno, lágrimas y lamentos. Y luego firma: palabra del Señor. Qué interesante. La Biblia nos está dando la respuesta y dice: ¿quién podrá resistir? Y luego dice el versículo 12: por eso, por todo ese día grande y terrible, hace un llamado y dice: vuélvase ya al Señor de todo su corazón, con ayuno, lágrimas y lamentos. La palabra de Dios es simple cuando nosotros queremos ver y ansiamos ver la verdad, y es clara.
¿Quiénes son los que van a estar de pie, dice, ante ese día? Por eso hacíamos mención al principio acerca de los juicios. Nosotros sabemos que el juicio investigador comenzó en 1844 y la semana recién pasada estábamos cumpliendo 181 años de juicio. Pero también nos hace un llamado, porque previo a la venida de Jesús, usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis que habla de un acontecimiento donde están presentes los sellos. Y los sellos marcan la historia de la iglesia desde la primera iglesia hasta la segunda venida de Jesús. Y cuando nosotros vemos que el gran día de expiación al cual se refería Joel en el libro de Joel, el gran día de la expiación era cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y nosotros sabemos que de allí venimos y de allí aparece el movimiento adventista, de el día en que el Señor, el sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y todavía estamos en ese periodo del juicio investigador. Ahora, yo no sé si mi nombre ya pasó, eso no lo sé. Pero la gran pregunta debe ser, hermanos, ¿cuál es mi actitud ante lo que está ocurriendo en este momento? En este momento nosotros vemos qué ocurre con la iglesia, qué ocurre con el mundo allá afuera. Ante estos acontecimientos que la palabra de Dios nos muestran, la gran pregunta es, ¿cuál es mi actitud ante eso? ¿Cómo va mi relación con Dios? Joel hace un llamado y dice, regrésense, ayunen, consagren sus vidas. El tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un momento muy difícil y la iglesia parece como si estuviera dormida. Cuando hay un acontecimiento grande y viene alguien especial, aquí no cabe nadie. Pero cuando venimos a escuchar palabra de Dios, ustedes pueden contar cuántos hay. Y podemos contar cuántos vienen los lunes y podemos contar cuántos vienen los miércoles. La situación de la iglesia es grave. Y hemos llegado al tiempo en que como iglesia no podemos hacer más, sino más bien en forma personal, en forma individual. Porque ¿quién podrá estar de pie en ese día terrible? Solamente aquellos que hayan sido sellados y que mantengan una relación estrecha con Dios. Solamente eso. Y el sello, decíamos, implica muchas cosas. Dice, sirve para poder identificarnos, sí, pero también para protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos de ese día terrible. Convertidos, dice la palabra de Dios. Por ahí hay algunos que andan diciendo que eso es imposible, vencer el pecado, y que como somos pecadores, eso es imposible. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús podemos alcanzar la victoria sobre el pecado. La situación es difícil, la situación es grave, porque venimos algunas veces a la iglesia por costumbre y a veces con mucho esfuerzo porque nos cuesta venir, pero la situación va mucho más allá. Dice la palabra de Dios, convertíos, vuélvanse al Señor de todo corazón, con ayuno. Y cuando habla de ayuno no está hablando solamente de dejar de comer. Cuando habla de ayuno es
que nos despojemos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios, con lágrimas y lamentos de todo corazón, venciendo el pecado en la vida, en una vida de consagración diaria, hermano, porque eso es lo que nos toca, una vida de consagración diaria. Ya no solamente venir por venir, hermano, ¿cómo está? Estoy muy bien, pero mi vida no va bien. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Quién podrá estar en pie? No está hablando de otra cosa, está hablando de la consagración. Necesitamos consagrar nuestra vida todos los días. Me decía alguien por ahí, mira, ya le dan responsabilidad, le dan privilegio a la hermana para que se mantenga en la iglesia, porque su vida no anda muy bien, pero el privilegio es la que la mantiene dentro de la iglesia. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Hemos de vivir esa experiencia. Isaías en el capítulo 33 habla exactamente de lo mismo. Isaías en el capítulo 33 habla y dice, vamos a ir a Isaías, solo vamos a leer unos versículos. Isaías 33, versículos 14, 15 y 16. Los pecadores se asustaron en Sión. El miedo se apoderó de los hipócritas. ¿Quién de nosotros podrá convivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá vivir entre las llamas inextinguibles? Solo el que se conduce con justicia y habla ¿cómo? Con rectitud. El que aborrece las ganancias malavidas, el que se niega a recibir sobornos, el que tapa sus oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. Versículo 16. Quien es así habitará en las alturas. ¿A dónde iban a habitar los 144,000? En el monte de Sión, en las alturas. Habitará en las alturas. Las resistentes rocas serán su refugio y nunca le faltará pan ni agua. Alabado sea el nombre de Dios. Y ustedes notan algo bien curioso, cómo lo describe Isaías. Habla de hacer, habla de ver, habla de oír, de hablar. Ustedes recuerdan que la sierva del Señor describe a los 5 sentidos como las avenidas del alma, porque tenemos que ser prácticos. ¿Por qué ella aconseja cuidar las avenidas del alma? Porque a través de las avenidas del alma nosotros vivimos en pecado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos hablando? A eso se refiere, a que consagrar nuestra vida al Señor indica una entrega completa, dejar el yo atrás y seguir adelante. En el libro de los Salmos también encontramos pasajes muy bonitos. Salmos 15:1. En el Salmo 15:1 dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia. Oiga bien, el que es sincero consigo mismo. Wow. El que tiene un cristianismo genuino y no se está engañando a sí mismo. El que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que honra a Dios. El que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. El que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente. El que vive así jamás caerá, dice la palabra de Dios.
¿Cuál es el llamado entonces? El vivir una vida consagrada tiene que ser algo práctico. El vivir con rectitud, el vivir con un buen testimonio entre los compañeros de trabajo, entre los vecinos, el que saben que yo no solamente vengo los sábados a la iglesia, sino que yo debo de actuar también como un verdadero hijo de Dios. Y esto nos lleva a la parte más simple y más práctica. Yo no puedo estar viviendo una doble vida, una vida diferente el resto de la semana y una vida diferente y transformarme una vez a la semana. No puedo, porque ahí dice: el que es sincero consigo mismo. Y fíjense que ahí mismo en Salmos, solo que en el 24 dice lo siguiente. Vamos a ir rápidamente en el 24, porque no quiero quedarme sin leer esto. Dice en el 24, del versículo 3 en adelante: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo el que tiene limpias las manos y puro el corazón. Wow. Imagínense a qué estamos llamados nosotros. A tener, dice, ¿qué cosa? Limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos, ni hace juramento a los dioses falsos, quien es así, recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador, le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es clara. Lo que nosotros no necesitamos es más conocimiento. Lo que nosotros necesitamos es vivir un cristianismo práctico, porque solamente así nos podemos mantener en pie, dice la palabra de Dios, en aquel día terrible. En aquel día cuando la gente que no quiso entender dirán: piedras caigan sobre nosotros porque no queremos que nos vea. Más bien dicho, ellos no quieren ver, ¿qué cosa? La imagen del rostro de aquel. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículos 11, 12 y 13. Bueno, vamos a leer desde el 10. Y me dijo también: no sellen las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, quien sea impuro siga siendo impuro, el que quiera sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga también santificándose. Miren que yo pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. También hay que considerar esto, que no tenemos todo el tiempo. Hay un tiempo que es importante mencionarlo: el tiempo de cierre de la gracia. Y muchos esperan y dicen: no, dice, cuando venga la ley dominical y cuando sea, entonces yo me voy a acercar y me voy a consagrar a Dios. No. Recuerde que también hay un tiempo de gracia que es individual. Y el día que a mí el Señor me llame al descanso, ahí terminó mi tiempo de gracia. Nosotros hemos tenido, ¿cuánto? 60 años más que lo que tuvo Noé, ¿verdad? Noé tuvo 120 y nosotros hemos tenido hasta ahora 181. 181. Y el evento de Noé es el que mejor ejemplifica la situación para el último tiempo antes de la venida de Jesús. Noé predicó 120 años, tardó en construir el arca y luego dice que Dios cerró las puertas del arca. Pero la lluvia no cayó inmediatamente cuando se cerraron las puertas, sino que pasaron 7 días. Y entre esos 7 días
en que se cerró el arca y no llovía, entonces las burlas no cesaban en contra del loco de Noé, porque la gente no creía, no conocía la lluvia. Y allí es el tiempo de angustia, porque Noé y los suyos también estaban allá adentro, afligidos, estaban padeciendo, porque pasaba el día 1, no llovía, el día 2 no llovía, el día 3, 4, 5, 6, hasta el 7º día llovió. Y eso es lo que la Biblia describe como el tiempo de angustia, o la angustia de Jacob. Vienen tiempos terribles, hermano, que si nuestra vida no está consagrada a Dios ahora, nosotros difícilmente seremos parte de esos 144,000. Otros pierden el tiempo discutiendo si son simbólicos, si son reales, pero el grupo se llama 144,000 y hemos de estar a cuentas con Dios. ¿Cómo? Yo debo de consagrar mi vida todos los días, todos los días. Hoy más que nunca nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo sabemos. La muerte nos puede alcanzar el día de mañana, y hasta ahí llegó nuestro tiempo de gracia. Pero la palabra de Dios es clara, y ahora podemos contestar la respuesta. ¿Quién puede permanecer en pie? ¿Quién permanecerá en pie? Los justos, aquellos que lavaron sus vestidos con la sangre del Cordero. ¿Quiénes se mantendrán en pie? ¿Quiénes podrán estar ante esa luz? Solo aquellos que llevaron una vida recta, que cuidaron sus manos y que cuidaron la pureza de su corazón. Queridos hermanos, el llamado en esta noche y la reflexión es que consagremos nuestra vida. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús está a las puertas. Hemos entonces nosotros de ser partícipe de ese grupo, que hemos de ser sellados y que hemos de mantenernos firmes para poder estar en pie cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos anhelan ser parte de ese grupo selecto? Todos lo anhelamos, hermano. Estamos en la lucha. No desmayemos. Vayamos al Señor todos los días y Él nos dará la fortaleza para poder mantenernos en pie. Que el Señor les bendiga.